Bueno, bienvenidos y gracias por estar presente en este estupendo curso. Y quisiera volver Recording a in invitar al progress. doctor. Muchas gracias por estar presente en este curso que hasta ahora las charlas han estado estupendas. Y volvemos a invitar al doctor Edgardo Sil para presentar la charla de reanimación neonatal, un deporte de equipo. Y eso lo vamos a ver después de su presentación. Gracias, doctor Sil. Sil. Buenos días nuevamente para aquellos que no asistieron a la charla anterior. Mi nombre es Edgardo Schild y durante esta charla vamos a hablar de la reanimación neonatal como un deporte en equipo, tratando de hacer una analogía entre los deportes y la reanimación neonatal a lo largo de la charla. No tengo conflictos de interés que destacar y quisiera empezar con algunas frases de deportistas famosos como Pelé, Pep Guardiola, Michael Jordan o Diego Maradona, que de alguna manera inspiran el deporte en equipo y creo que también debe ser aplicado a la reanimación en equipo. Un equipo de reanimación neonatal requiere el esfuerzo coordinado de múltiples profesionales. Los profesionales tienen que tener diferentes habilidades, tienen que comunicarse de manera efectiva y coordinar sus acciones para llevar a cabo un procedimiento altamente especializado que ocurre con poca frecuencia y tenemos pocas oportunidades para practicar y además en poco tiempo. Y de todo esto es de lo que vamos a hablar. La misión es transformar un grupo de profesionales expertos en un equipo médico experto y coordinado. Y al igual que en el deporte, se requieren tanto las prácticas de destrezas individuales como las prácticas en equipo. Y ambas son importantes. Pero un equipo que entrena junto responde mejor bajo presión. Y esto es lo que yo quiero destacar a lo largo de esta charla. La importancia de la práctica, no solo individual, sino en equipo. Y esto está demostrado en reanimaciones neonatales simuladas, como en este estudio sistemático publicado hace unos años, demostraron cómo el entrenamiento coordinado y en equipo mejora el desempeño. Cuando hablamos de tiempo, el tiempo es crítico al igual que en el deporte y cada vez le prestamos más atención a que cada segundo cuenta. En este estudio publicado ya hace varios años, la doctora Ersdal demostró que cada 30 segundos de demora en iniciar la ventilación a presión positiva aumenta el riesgo de muerte o de hospitalización prolongada por 16%. Y esto es verdad durante los 6 primeros minutos de vida. En este otro estudio, donde los autores analizaron, liderados por Julie Owie, analizaron todos los estudios publicados en el manejo de oxígeno y fueron a buscar retrospectivamente qué pasaba y cuáles eran los factores de mayor riesgo para mortalidad. Y encontraron que una frecuencia cardíaca de menos de 100 latidos por minuto a los 5 minutos se asocia con un aumento de la mortalidad. Y esto empezó a convertirse en un objetivo en los grupos de reanimación para ver si podemos lograr evitar la frecuencia cardíaca menor a 100 a los 5 minutos, al igual que la saturación de oxígeno menor de 80, que también demostró que el riesgo de muerte aumenta cuanto más tiempo se tarda en alcanzar esa saturación. Ahora, hablando de tiempo, ¿cuánto tiempo invertimos en la ventilación a presión positiva para tener una reanimación exitosa? En la mayoría de los casos es poco tiempo. Fíjense en esta síntesis de varios estudios analizados de la duración de la ventilación a presión positiva. Encontramos que es alrededor de 1 minuto. Solamente aquellos pacientes severamente asfixiados, si la ventilación fue efectiva, no se requieren tantos minutos de reanimación. Pero a mayor la gravedad del paciente o a mayor la duración en comenzar una ventilación efectiva, esto se hace más complicado y el pronóstico del paciente va desmejorando. Uno de los mejores ejemplos en el deporte que yo encontré en cuanto al trabajo en equipo es el de la Fórmula 1, de cuánto tarda un equipo, en este caso de 20 personas, para cambiar 4 ruedas. Fíjense
que todas estas personas coordinadas logran cambiar 4 ruedas en aproximadamente 2 segundos. Y acá lo podemos ver en forma directa. Fíjense en este video. ¿Cuánto demoramos? Menos de 2 segundos. Aquí lo vemos en cámara lenta. ...20 personas coordinadas en menos de 2 segundos para cambiar 4 neumáticos. ¿Cómo se logra? Cada miembro del equipo tiene un rol específico y esto maximiza el desempeño, si cada uno sabe qué hacer y en qué momento. Y cuando llevamos esto a la reanimación neonatal, existen varios esquemas recomendados para que cada uno conozca dónde se va a ubicar y cuál es el rol asignado. Entonces, antes de una reanimación, podemos decir quién se va a ocupar del electrocardiograma, quién es la persona que va a manejar la vía aérea. Y algo importante es ver que tenemos un líder de equipo y esta persona que está en oscuro es el que hace los registros. Entonces tenemos que saber antes de comenzar el partido, antes de comenzar la reanimación, quién se va a ubicar en cada posición y qué es lo que va a hacer. Y también tenemos que adaptarnos al número de jugadores. En el vóley de playa solamente 2 personas cubren toda la cancha, y en el vóley tradicional son 6. Y en reanimación neonatal tenemos varios estudios que analizan los distintos roles, y no solamente los roles, sino dónde se ubica cada persona. Hay estudios que muestran que si ponemos un molde en el piso, una señal, dónde se van a ubicar cada uno, como hacen en el teatro, eso ayuda. Y quiero resaltar la importancia del líder. A veces se considera que el líder no puede estar ahí sin hacer nada. Y no es que no hace nada. Tiene una visión de campo, una visión periférica, puede marcar los ritmos, puede detectar qué es lo que anda mal. Y si está ocupado realizando una tarea específica, esa tarea específica no va a ser bien realizada o va a perder el rol de liderazgo y coordinación. Insisto en la importancia de registrar lo que pasa en la reanimación, porque eso nos va a permitir evaluar el futuro de los resultados, y entonces vamos a poder ver cómo mejorar la próxima reanimación. ¿Qué es lo que pasó en este partido? ¿Qué es lo que pasó en esta reanimación? ¿Cómo la mejoramos? Y esta persona que está aquí sombreada de oscuro es porque no tiene participación activa en la reanimación. Su único rol es registrar. Los estudios que presenté de la doctora Ersdal lograron con financiación suficiente tener una persona 24 horas al día con ese rol, obviamente rotativo, pero cuyo único rol era registrar lo que estaba pasando en la sala de partos. Sabemos que en el deporte no todos los partidos son iguales, no es lo mismo el fútbol de potrero que un torneo nacional como una olimpiada. Y lo mismo pasa con la reanimación neonatal. Tenemos que estar preparados para distintos niveles de complejidad y distintos desafíos. Entonces, fíjense cómo un chico de término con una asfixia leve no es lo mismo que un prematuro pequeño con dificultades en la respiración inicial, así como en el deporte el desafío es diferente y tenemos que estar preparados de manera distinta. Y también de acuerdo a la complejidad de lo que se espera de nosotros. Sabemos por nuestras estadísticas de distintos trabajos que solamente el 1% de los recién nacidos necesitan reanimación avanzada, que el 4% aproximadamente, depende de los grupos, entre 4 y 10% puede requerir ventilación a presión positiva, y que la mayoría de los chicos que requieren alguna asistencia responden con solamente estimulación y secado, y que el 90% de los recién nacidos no requiere ninguna asistencia. Ya sabemos que la acción más importante es la ventilación a presión positiva, pero tenemos que realizarla efectivamente. Y este es un gran desafío. Aunque parezca mentira, es algo muy difícil de lograr consistencia en la ventilación a presión positiva. Entonces,
lo que se hace, y es mucho más difícil que mucha gente lo tenga. Entonces lo que se trata es asignar roles prioritarios, donde tratamos de que todos los que van a la sala de partos puedan realizar ventilación efectiva, y que otro grupo sea especializado en hacer intervenciones más complejas. Sabemos que la intubación endotraqueal es todo un desafío. Sabemos por varios estudios publicados que solo la mitad de los primeros intentos son exitosos, que cuando realizamos intubación endotraqueal hay un 17% de aumento de los eventos adversos y un 31% de los pacientes tiene desaturación. Y que si los residentes son los que están intubando, hay más complicaciones, y que ellos tardan hasta 40 veces, 40 experiencias para lograr un 80% de éxito. Entonces el programa de reanimación neonatal lo que hizo fue cambiar, ya hace 10 años, las expectativas, y estableció que algunos proveedores de salud tienen que solamente cumplir las necesidades esenciales, y que otro grupo tiene que ocuparse de la reanimación avanzada y entonces asistir a distintos partos. Un tema importante que ya toqué en la charla de la mañana, pero vuelvo a insistir en la importancia de la máscara laringea, porque es una alternativa, ya que progresivamente en los últimos años cada vez menos gente logra estar entrenada y capacitada porque realizamos cada vez menos intubaciones. Es importante resaltar el uso de la máscara laringea como alternativa y en algunos casos como interfase primaria para la reanimación. En este estudio que mencioné hoy más temprano, es un estudio aleatorizado donde en Uganda a las obstétricas las capacitaron en ventilación a presión positiva con bolsa y máscara o con máscara laringea, y la máscara laringea resultó más exitosa. En otra encuesta que hicimos con el Dr. Shah en Oklahoma, también vimos que nuestros proveedores de salud describieron un 80% de falta de experiencia, un 60% de falta de entrenamiento, o sea que hay múltiples barreras para poder implementar la máscara laringea. Y en este estudio que hicimos con la doctora Foglia, como mencioné hoy más temprano, el 46% decía que no realizaba asistencia ventilatoria usando la máscara laringea por falta de experiencia y porque prefiere otras interfaces. Por lo cual hicimos todo un estudio de grupos de focales para poder entender mejor cuáles son las barreras para poder implementar la máscara laringea. Como dije hoy más temprano, estamos ahora realizando un estudio para implementar la máscara laringea en Estados Unidos. Volviendo a hablar de la práctica que mejora el desempeño, así como en el deporte necesitamos practicar y entrenar individual y grupalmente, también en la reanimación neonatal hay evidencia que prácticas más frecuentes pero cortas son más efectivas que esos cursos prolongados de 1 o 2 días aislados. Entonces, estamos recomendando cada vez más capacitación o lo que se llaman las sesiones de refresco, como para capacitarse de manera más sólida. Entonces, si bien por ahora la Academia Americana de Pediatría recomienda un curso de mantenimiento cada 2 años, se está viendo que cada vez la evidencia muestra que se requieren refrescos más frecuentes. Por un lado hacemos práctica de destrezas individuales, al igual que en el deporte. Tenemos que practicar ventilación, intubación, compresión torácica y medicación en forma separada, pero también después hay que integrarlo con el resto de las prácticas en el algoritmo y con otros equipos. E insisto, la práctica es clave, al igual que en el deporte. Nadie es exitoso sin una práctica completa, y ejemplos de deportistas destacados como Simone Biles, Rafael Nadal, Michael Jordan. El mismo Lionel Messi dice que le llevó 17 años y 114 días convertirse en un éxito que sucedió de un día para el otro. Hay múltiples modalidades de capacitación alternativa. Podemos pensar en un video autoadministrado, videojuegos,
juegos de mesa, capacitación autoguiada, telemedicina. Hay muchas oportunidades y tenemos que tratar de familiarizarnos con todas ellas, como para promover una capacitación en reanimación neonatal combinada y exitosa. Hicimos un estudio hace unos años donde evaluamos, tenemos el desafío en Latinoamérica de que no es fácil llegar a lugares apartados, no conseguimos muchos instructores porque en la mayoría de los lugares son instructores voluntarios y es muy difícil dejar nuestro sitio de trabajo para ir a capacitar a otros centros. Entonces, en este estudio comparamos un video autoadministrado versus la presencia de un instructor y lo que encontramos es que logramos que no sea inferior la capacitación inicial, pero que sí necesitamos el instructor para las destrezas más complejas. El doctor Schmolzer diseñó un juego de mesa para repasar y refrescar los conceptos de la reanimación neonatal. Hay múltiples estudios en marcha evaluando distintas aplicaciones en el teléfono o en la computadora para refrescar y capacitar en reanimación neonatal. Y también ahora se está implementando la telemedicina, pero también la teleeducación y la telereanimación. Entonces, como ven, ya hay varios estudios analizando estas modalidades, no solamente para capacitar al personal, también para capacitar al personal en los fellows, aquellos residentes en entrenamiento. Entonces, nuevamente, la Academia Americana de Pediatría reconoce no solo dos tipos de niveles de expectativas, sino dos niveles de capacitación para el programa. Uno que es el tradicional, liderado por un instructor, y el RQI para reanimación, que consiste en un equipo autoadministrado donde la computadora produce feedback para ver la calidad de la reanimación, se registra la reanimación que estamos realizando al maniquí y esto se envía a una base de datos central donde uno puede certificar que está capacitado en reanimación. Pero para las destrezas más coordinadas o complejas se requiere un coordinador, al igual que en el deporte. También es importante, al igual que en el deporte, la conversación previa. Lo que se llama el briefing en reanimación neonatal, tenemos que ponernos de acuerdo qué plan de manejo del cordón, asignar los roles. Y también es importante durante la reanimación tener roles específicos y no distraernos y poder prestar atención a aquello que es prioritario. Entonces existen varios estudios utilizando esta tecnología de eye tracking, al igual que en el deporte, para ver dónde fijamos la mirada, cómo mejorar la atención en tan pocos segundos y tomar las decisiones apropiadas en poco tiempo. Y para esto hay varios estudios en simulación y en la sala de partos, donde se empieza a utilizar esta tecnología para ver dónde ponemos la atención y también se encontraron diferencias entre dónde mira una persona experimentada o una persona sin mucha experiencia. Y en este estudio del grupo de Filadelfia, donde pusieron anteojos de eye tracking a cada individuo en la sala de partos, pueden ir viendo dónde mira cada uno y esto nos permite aconsejar cómo mejorar. Y continuando con el paralelo con el deporte, existe la práctica inmediata antes del partido y también existe una práctica posible inmediata antes de la reanimación en aquellos casos especiales. Por ejemplo, en lo que se llama el just-in-time training, entonces lo hacemos justo antes de ir a un parto donde ya sabemos que va a haber complicaciones y esto aplica a la simulación de una gastrosquisis, de un mielomeningocele, etcétera. También prestamos atención a la comunicación entre los miembros del equipo, que así como en el deporte es importante comunicarse. En la sala de partos, la doctora Yamada del grupo de Stanford elaboró una propuesta para ser efectivos durante la reanimación en la comunicación y esto lo tomó observando cómo se comunican en el área de los aeronavegantes, la torre de control con los pilotos. Y hablando de pilotos, un ejemplo muy claro es el de Sully, que si miran la película se van a dar cuenta que es muy interesante y recomendable, pero también si pueden escuchar el audio de la comunicación de Sully con la torre, donde él le dice que no puede
aterrizar en un aeropuerto de emergencia y que va a aterrizar en el río Hudson. Es muy interesante tomarlo como ejemplo, cómo uno puede comunicar cosas muy importantes en muy poco tiempo. Y también reforzando la importancia de la comunicación, les quiero recomendar que accedan a esta página de Martin Brumley. Martin lamentablemente perdió a su esposa en un procedimiento simple y lo que hizo fue investigar las causas del deceso y fue la incapacidad de comunicarse en forma efectiva dentro de todo el equipo. Él lo que hizo fue investigar, llamó a todos los participantes, realizó múltiples simulaciones y a partir de ahí creó una fundación para mejorar factores humanos durante procedimientos críticos, y esto vuelve a reforzar la importancia de la comunicación dentro de todos los integrantes del equipo de reanimación. Las buenas decisiones técnicas requieren una base sólida, como mencioné esta mañana. El ILCOR, la academia, colaboran en esto y brindan soporte teórico. Y también necesitamos, al igual que en el deporte, las jugadas básicas, y para esto usamos el algoritmo en reanimación neonatal. Después del partido, todos los equipos analizan las jugadas, la filmación del partido, y esto también se aplica hoy en día a la reanimación neonatal. En los lugares donde podemos acceder a videograbación de la reanimación, esto nos permite después reproducir lo que pasó en la sala de partos y analizar detalle por detalle qué es lo que hicimos bien, qué es lo que no hicimos bien y cómo podemos mejorarlo la próxima vez. Pero es muy importante que esta revisión se haga con todo el equipo de reanimación y lo que llamamos en un ambiente seguro. Un ambiente seguro es aquel donde no estamos señalando quién se equivocó, donde estamos entendiendo que fue todo el equipo el que participó de la reanimación y que lo que se discute acá queda acá. Es como en, lo que pasó en Las Vegas queda en Las Vegas. Lo que se discute en este lugar queda en este lugar. Y también, al igual que en el deporte, insisto, la ergonomía también importa y empezamos a traer los estudios ergonómicos a la sala de partos, y en este estudio también del grupo de Stanford describen fuertemente todos los detalles de la importancia de cada una de estas interacciones entre las personas con el espacio y las personas con el paciente. Nosotros aprovechamos en Oklahoma, teníamos acceso al centro de medida de desarrollo humano, esto que usan para analizar los deportistas, las prótesis, las bailarinas. Lo que hicimos fue utilizar este espacio para evaluar nuestra interacción durante las compresiones torácicas con maniquíes, y les pusimos a los proveedores sensores para poder analizar sus movimientos y ver si mejoraban cuando cambiaban la altura de la termocuna, ya que muchas veces vamos a la sala de partos y no ajustamos la altura de la cervocuna para realizar la intubación o masaje cardíaco. Esta es la representación en la computadora de los movimientos de cada uno de los individuos, de cómo trabajan en la sala de partos. También es importante, al igual que en el deporte, medir resultados y analizarlos. Entonces, en Estados Unidos creamos, como dije antes, una red para evaluar resultados con la Academia Americana de Pediatría y el Grupo de Filadelfia. Tenemos en este momento más de 50 centros participando en un registro de reanimación neonatal. Y esto es una oportunidad para ustedes en la red Nocosur, quizás crear un módulo también de reanimación para poder evaluar resultados y copiar lo que se llama benchmarking, de ver qué es lo que otros centros hacen mejor que nosotros y cómo mejorar. También la tecnología se fue mejorando con el tiempo, y al igual que en el deporte, la tecnología vino a la sala de partos. Cambiamos la bolsa autoinflable por la reanimación con pieza en T, porque hace unos años evaluamos que no había suficiente evidencia, hicimos este estudio comparando la bolsa de reanimación con la reanimación en T, y vimos que era tan bueno reanimar con uno u otro en los chicos grandes, pero en los prematuros es mucho más seguro y eficiente el reanimación con pieza en T.
Como dije hoy temprano, la tecnología también cambió en la intubación y la videolaringoscopía vemos que es mejor que el laringoscopio tradicional. También la tecnología se usa para el monitoreo y evaluamos en este estudio qué pasaba si empezamos a implementar el electrocardiograma. Hay que tener cuidado porque la tecnología sola no resuelve todos los problemas y a veces trae más problemas. En la primera etapa en que implementamos en Oklahoma el electrocardiograma aumentó la frecuencia de masaje cardíaco, así que tenemos que tener cuidado de poner tecnología sin evaluación. La tecnología también vino a mejorar la comunicación en los hospitales, tanto como en el deporte, y hay que tener cuidado porque a veces dependemos de la conexión de internet y en lugares grandes todavía siguen teniendo un segundo sistema de comunicación para evitar que si no tenemos internet o si hay lugares donde hay esos agujeros negros donde no llega la señal, podemos llamar al equipo de emergencia. Como dije hoy, la teleneonatología también es una opción para ayudar a reanimar en lugares más alejados. Los asistimos con nueva tecnología, con acceso directo de alta calidad, tanto en imagen como en sonido. Del deporte también aprendimos que hay que reemplazar al operador fatigado e hicimos algunos estudios, tanto en Argentina como en Estados Unidos, para evaluar en los maniquíes cuánto se fatiga un operador realizando masaje cardíaco y esto cambió la recomendación actual donde sugerimos cambiar. Al igual que se hace en pediatría en adultos, la persona que está realizando masaje cardíaco deja de ser eficiente a lo largo del tiempo. Y finalmente, también, así como decimos la hora RFI, mi charla está por terminar, en 2020 decíamos que luego de 10 minutos de paro cardíaco suspendíamos los esfuerzos de reanimación, ahora lo hacemos a los 20 minutos porque los estudios incluyendo hipotermia sugieren que vale la pena continuar los esfuerzos para tener mejores resultados. En resumen, una reanimación neonatal efectiva requiere un equipo bien entrenado y coordinado, al igual que en el deporte. Y cuando le pedí a la inteligencia artificial que resuma estos conceptos, elaboró este gráfico donde, como pueden ver, a la izquierda hace la analogía en honor al mes del Mundial con el fútbol, como la preparación, los roles claros, la comunicación, la práctica y la confianza del trabajo en equipo permiten una reanimación exitosa. Y los dejo nuevamente con una frase de Michael Jordan, donde el talento gana juegos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Muchas gracias.